¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en estas conversaciones. Es un gusto estar aquí. Hoy estamos el pastor y yo juntos y queremos compartir, más bien quiero preguntar algunas cosas sobre este tema que es tan importante y que es tan cercano no solamente a nosotros, sino al corazón de Dios, sobre cómo conectarnos con la Escritura. Porque mucha gente piensa que solamente la debe de leer, no piensa todo lo que hay atrás de la Escritura. Y Dios quiere conectarse con nosotros, Dios quiere comunicarse con nosotros a través de la Escritura. Entonces, así es. Pues vamos a hablar de este tema que es para ti conectarse con la Escritura. Bueno, yo creo que lo que yo busco como el objetivo final en mi lectura de la Biblia son dos cosas. Yo quiero descubrir quién es Dios, y eso pues lo descubres en la persona de Jesús, y pues toda la Biblia te habla de Él, y es lo que quieres. O sea, hay veces cuando yo estoy leyendo algo que me asombra la manera en que Dios actúa, su forma de responder, y me tengo que detener y a veces le digo, ¿quién eres? O sea, ¿cómo puedes ser así, reaccionar así? Entonces, descubrir a Dios y conocerle es el objetivo supremo de la búsqueda y de la conexión con la Escritura. Una parte que nos lleva a eso es oír a Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú no quieres solamente acumular información, saber cosas, ¿verdad? Descubrir promesas, aunque todo eso es muy bueno. Lo que quieres al final del día en que tú te sientas con tu Biblia, en la presencia del Señor, es que tú quieres oír al Señor. Tú quieres oír su voz, pero también quieres oír su corazón. Y eso lo haces a través de tu conexión con las Sagradas Escrituras. A mí lo que se me hace extraordinario es que nos podamos dar cuenta que Dios quiere hablar con nosotros. Totalmente. Y lo hace a través de este tiempo que apartamos, y quisiera que nos dijeras un poco sobre cómo es este tiempo con Dios, porque en este tiempo de tantas distracciones o tantas cosas que estamos oyendo, tanta información a nuestro alcance, ¿cómo es que hacemos a un lado todo para escuchar a Dios? Bueno, a mí me encanta en Hebreos 1, donde empieza diciendo, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, dice, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Entonces, la Escritura enfoca todo en la persona de Jesús. Él es el que nos habla, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros llevamos eso a cabo? Y cómo esa dinámica sucede ya en mi tiempo personal, pues hay algunos elementos súper importantes. ¿Con qué quiero empezar? Yo animo a las personas a que tomen la primer parte del día, lo más temprano que puedan en la mañana, cuando no hay ruido, cuando no hay teléfonos, cuando no hay pendientes, cuando los negocios están cerrados, ¿verdad? Y eso te ayuda a enfocar. Ahora, imagínate, tu mente, tus pensamientos definen quién eres tú. Tú empiezas tu día oyendo a Dios, compenetrándote de lo que Él dice, y tus pensamientos se alinean con Dios. Así es. Entonces tú eres diferente porque tu pensamiento que rige toda tu vida ahora está alineado con Dios. Pero si tú empiezas tu día inmediatamente checando tus redes sociales, pues eso define tu pensamiento. Y ahí te define cosas que no son tan edificantes y definitivamente no están conectadas con Dios. Entonces, básicamente echas a perder tu vida de ese día porque tu pensamiento se fue por un rumbo diferente. Entonces, lo primero que quieres en la mañana es que tú quieres que de alguna manera las palabras de Dios se metan en tu alma, se metan en tu pensar. Okay. Yo aprendí hace muchos años de uno de los héroes de la fe, se llamaba Jorge Müller, fue un gigante en la fe que abrió orfanatorios en toda Inglaterra y lo sostenía por una fe milagrosa. Y yo aprendí de él en uno de sus libros cómo orar en la mañana. Él dijo, en vez de entrar diciendo y hablando y Dios y aquí y allá, dijo, entra oyendo. Entonces, esto es lo que yo aprendí a hacer de él. Me voy a un lugar aparte y básicamente mi oración con la que empiezo es, Señor,
necesito oírte. A veces lo digo en pocas o en muchas palabras, pero es la misma oración. Necesito oírte. Y entonces empiezo a leer aquella parte de la escritura que me toca según el plan de lecturas que estoy llevando. Porque definitivamente no recomiendo eso de abrir la Biblia y a ver qué me toca. Algunos le han llamado a eso el método escopeta, ¿verdad? Okay. Y no es provechoso. Entonces empiezo a leer donde me toca y voy leyendo tranquilo, despacio, consciente del Señor y de su bondad. Y es muy importante ahí que uno lea el texto. Que no lea uno alguna idea que uno tiene del texto. Que no te pongas a interpretarlo, ¿sí? Y la forma de evitarlo es esta. No leas lo que tú quieres que el texto te diga a ti. Lee lo que el texto dice, punto. Sí, porque muchas veces ya traes, ya oíste una predicación, ya te dieron una cierta interpretación del texto y entonces ya lo lees sobre ese lente. Y es bien importante leerlo exactamente tal y como dice. Como está. Mucho cuidado qué es lo que dice. Sí, así es. Entonces para mí ha sido clave que al leer la Biblia yo estoy buscando oír qué le dice Dios a toda la raza humana. ¿Y qué le dice Dios en este pasaje a todo su pueblo? Y he descubierto que eso me ayuda a leer lo que está en vez de lo que yo a lo mejor siento que necesito que esté ahí. Y cuando oigo lo que Dios nos dice a todos, ahí es donde empiezo a oír lo que Dios quiere que yo oiga. Y yo animo mucho a la gente a eso, ¿verdad? Lee lo que Dios nos dice a todos y vas a terminar oyendo lo que Dios te dice a ti. Y eso es precisamente lo que transforma la vida de todos nosotros. Así fuimos diseñados para oír la palabra, para operar en fe, pero esto es esencial, tan simple como suene, porque muchas veces las personas piensan, bueno, ellos son pastores, ¿verdad? A ellos se les facilita más las cosas, pero tenemos las mismas dificultades y tenemos que tener las mismas disciplinas. Y las mismas promesas. Y las mismas promesas, exactamente. Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, el entendimiento de la Escritura no viene porque uno es un erudito, viene porque uno tiene un corazón sencillo, como el de un niño, a la hora de leerlo. Y a mí ese pasaje me encanta, es Mateo 11:25. Y yo animo a la persona que va a leer la Escritura que venga con esa sencillez, pero sabiendo, Dios no solamente me va a hablar, Dios sabe cómo yo entiendo y Él hallará la forma de comunicarse conmigo. Wow, qué extraordinario que todos nos quedemos con esto. O sea, Dios quiere hablarnos. Así es. Nosotros podemos conectarnos con Él a través de la Escritura. Ahora hay algo muy grueso que sucede, porque cuando tú naciste de nuevo, tu espíritu renació y Dios lo hizo perfecto. Pero muchas veces se está atrapado debajo de toda una mentalidad que se nos ha formado a lo largo del tiempo. Entonces, ya sea que yo batalle mucho con depresión o con envidias o con miedos o mil cosas que nos afectan. Y tu espíritu el espíritu de Dios mora en ti y tu espíritu es perfecto, pero tienes toda esta capa de pensamientos y hábitos y miedos. Cuando tú te conectas con la Escritura, el efecto de eso entrar en tu pensamiento es que libera tu espíritu. Wow. Y lo que tú eres en Dios ahora sale porque las palabras de Dios liberaron tu espíritu. Y entonces mucha gente piensa que leo la Biblia para tratar de ser mejor, como que yo todavía soy un problema. En vez de entender que no, yo ya nací de nuevo. Yo leo la Biblia porque esa me permite dejar atrás todo lo que fue mi pasado para yo vivir lo que ahora realmente soy en Cristo. ¿Qué otro elemento de tu conexión con Dios nos puedes compartir? Bueno, yo creo que tu interacción con la Biblia es una conversación con Dios. Entonces, cuando yo voy leyendo la Biblia, así como lo describí, tranquilo, despacio, sin prisa, y luego algún versículo como que se me abre, y esto es el Espíritu Santo abriéndote ese pasaje, yo ahí me detengo y platico con Dios acerca de eso.
No acerca de una necesidad que tengo, no acerca de algo que voy a enfrentar ese día, sino ese versículo. Por ejemplo, ¿verdad? Yo estaba leyendo hoy donde dice: ustedes, hermanos, fueron llamados a libertad, pero no la usen, dice, para dar rienda suelta a sus instintos, úsenla para servirse los unos a los otros por amor. Y me tuve que detener. Dije: Señor, entonces la libertad que tu palabra me está trayendo no es para que yo logre cosas que yo estoy pensando, sino para voltear y ver a los demás y servirles. Y esa interacción de oración duró, qué sé, 2, 3 minutos, platicando yo con Dios acerca de eso. Y luego ya seguí con mi lectura. Y en yo oigo a Dios, yo le hablo a Dios, pero estamos en el mismo tema. Hay una conexión entre el Señor y uno que te transforma a ti. Y es muy orgánico, es muy natural. Y de hecho es lo que Dios quiere hacer con absolutamente todos nosotros. Así es, Dios es un Dios de comunicación y Él ama conectarse con sus hijos. Entonces queremos animarte a que tomes en cuenta estas cosas que son muy importantes, estas pequeñas disciplinas, pero que en verdad nos ayudan muchísimo. Sobre todo, como dice la Escritura, nadie enseñará a su prójimo, sino que todos serán enseñados por Dios. Y así es como todos somos enseñados, cuando tomamos este tiempo, cuando no interpretamos, cuando lo buscamos a Él, cuando platicamos con Él acerca del texto. Entonces, pues, estamos muy animados de que la gente conozca cómo comunicarse, cómo conectarse con la Escritura. Muchas gracias. Yo quisiera hacerle una petición a tu público sobre esto, porque Dios va a hablarnos a cada uno. Y yo quisiera pedir que tomasen el tiempo para escribir algunas de esas cosas, porque eso luego va a enriquecer a otros. Eso es lo que pasaba con el rey David. Él y Dios tenían conversaciones y luego él escribía aquellas cosas, y hasta el día de hoy nosotros leemos sus escritos. Y a cada persona, cuando oye a Dios, es muy valioso. Así es. Que lo escriba tanto para uno como para que luego le pueda uno compartir a los demás. Así es. De hecho, una de las cosas que podemos decir a través de todos estos años de servir al Señor es que la mayoría de las cosas que hemos hecho, que hemos oído, han sido porque el Señor nos ha hablado a través de la Escritura. Ahí hemos encontrado el motor, la dirección, muchas cosas. Entonces, los animamos a todos y nos vemos la próxima semana.